Durante décadas, Enrique Lizalde fue el galán más admirado de México. Dueño de una voz inconfundible, una mirada firme y una presencia que parecía hipnotizar la pantalla. Pero un día, Enrique Lizalde desapareció. Ningún escándalo, ninguna despedida, solo silencio. ¿Qué ocurrió con el hombre que desafió a la cadena más poderosa de América Latina? ¿Por qué su nombre casi fue borrado de la historia de la televisión mexicana? Hoy revelaremos la verdad detrás del mito, la historia prohibida de Enrique Lizalde, el galán que Televisa quiso olvidar. Si te apasionan las grandes trayectorias, los bastidores y las revelaciones, suscríbete y activa la campanita, porque detrás de cada estrella, siempre hay una historia que el tiempo intentó silenciar. Enrique Lizalde fue mucho más que un rostro bonito que marcó la era dorada de la televisión mexicana. Fue la síntesis perfecta entre talento, elegancia y profundidad emocional. Nacido el 9 de enero de 1937 en la ciudad de Tepic, Nayarit, parecía improbable que aquel muchacho de origen sencillo, curioso e introspectivo, llegara a convertirse en uno de los artistas más admirados de su tiempo. Desde joven, demostró un gran interés por las palabras, los libros y la complejidad del alma humana. Por eso decidió estudiar literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aún no existía en él un deseo claro de ser actor. Lo que lo movía era la pasión por el arte de comprender y expresar lo que el ser humano siente. Fue en el ambiente universitario, entre clases y recitales, donde el destino comenzó a trazar el camino que lo llevaría a la inmortalidad artística. Un día, un amigo lo invitó a presenciar un ensayo teatral. Enrique aceptó, sin imaginar que aquel momento cambiaría el rumbo de su vida. Al entrar en aquel pequeño teatro, sintió algo casi mágico. El poder de la interpretación, la fuerza de las emociones sobre el escenario, el impacto de una voz que da vida a las palabras. Poco tiempo después, ya formaba parte de grupos teatrales universitarios, al principio por curiosidad, luego por pasión. Y fue allí, entre luces amarillentas y aplausos tímidos, donde nació el actor. La presencia escénica de Lizalde era natural. Tenía algo magnético en la mirada, una firmeza en la postura y una voz que parecía narrar la vida con autoridad y emoción. Estas cualidades llamaron la atención de directores de cine y televisión, quienes vieron en el potencial de un nuevo tipo de galán. No solo atractivo, sino también culto, sereno y con alma. En los años 60, México vivía un periodo de transición cultural. El cine nacional aún respiraba los aires de la época de oro, pero la televisión comenzaba a consolidarse como el principal medio de entretenimiento popular. Y fue en ese escenario vibrante donde Enrique Lizalde surgió como una nueva estrella. Su debut en telenovelas como El Derecho de Nacer y La Tormenta encantó al público. Su manera de actuar era distinta a todo lo que se veía en la época. No había exageración ni teatralidad forzada, había verdad. Lizalde tenía el don de parecer real, incluso cuando pronunciaba palabras escritas por otros. El público se veía reflejado en él. Y cuando llegó Corazón Salvaje, la consagración fue definitiva. Su personaje cautivó multitudes y marcó a toda una generación. Se convirtió en el símbolo del galán perfecto, fuerte, intenso, pero también sensible y humano. No era solo el hombre atractivo de la novela, era el hombre que transmitía emoción verdadera en cada mirada, en cada pausa, en cada palabra dicha con calma y convicción. Las revistas de la época lo apodaron el galán de ojos de tormenta, y las admiradoras lo idolatraban casi de manera poética. Era común que recibiera cientos de cartas por semana, y en los estudios de Televisa existía un equipo dedicado únicamente a responder su correspondencia de fans. Enrique, sin embargo, nunca se dejó deslumbrar por ese éxito. Mantenía una actitud reservada, educada, casi tímida. Evitaba los escándalos, huía de las fiestas y prefería la compañía de los libros y los amigos del teatro. Muchos colegas decían que parecía fuera de lugar en el mundo de las celebridades. Y, en cierto modo, lo estaba. Lizalde no se veía como una estrella, sino como un trabajador del arte. Llegaba temprano a las grabaciones, estudiaba cada texto y exigía perfección, no por vanidad, sino por respeto al público. Su ética profesional lo hacía admirado incluso por quienes discrepaban con él. Frente a las cámaras entregaba pura emoción. Fuera de ellas, era introspectivo, sereno y observador. Lo que más llamaba la atención en Enrique era su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Cuando las telenovelas comenzaron a cambiar, volviéndose más comerciales y melodramáticas, supo encontrar un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.
Nunca cedió completamente a las exigencias del mercado, pero tampoco se aisló del público. Era lo bastante inteligente para entender que la fama era pasajera, pero el talento, eterno. Por eso, durante las décadas de los 70 y 80, siguió siendo convocado para papeles importantes. Actuó junto a grandes figuras como Angélica María, Lucía Méndez y Verónica Castro, consolidando su imagen como uno de los más grandes actores de México. Cada personaje reforzaba el mismo rasgo esencial de su personalidad, el equilibrio entre la fuerza y la serenidad, entre la emoción y la razón. Lizalde representaba el arquetipo del hombre íntegro, el héroe con alma, el villano con conciencia. Su mirada siempre transmitía más de lo que las palabras decían. Era el tipo de actor que con el silencio lograba conmover al público. Ese dominio de la sutileza, que para muchos actores es un desafío, en Enrique era algo natural. Creía que el secreto de una buena interpretación estaba en la escucha, oír al otro, sentir el ambiente y reaccionar con verdad. Decía que el actor no debía representar, sino vivir la escena. Y él realmente la vivía. Fue ese compromiso el que lo volvió inolvidable. El punto culminante de su carrera no fue solo un periodo de fama, sino una etapa en la que su arte alcanzó la madurez. Enrique Lizalde no era simplemente el galán de Televisa. Era el artista que convertía cada papel en un espejo de la condición humana. Mientras muchos buscaban aplausos, él buscaba sentido. Esa diferencia los separó de los demás y lo colocó entre los grandes. Su éxito no nació del marketing, sino de la autenticidad. Y por eso, incluso décadas después, el público aún se emociona al verlo en pantalla. Representaba algo raro, un tipo de verdad que no envejece. Y fue entonces, en el apogeo de su fama, cuando Enrique Lizalde tomó una decisión impensable: darle la espalda al imperio que lo había convertido en una estrella. Sí, tal como lo oyes. El apogeo de Enrique Lizalde coincidió con el auge de una de las mayores potencias mediáticas de América Latina, Televisa. En las décadas de 1970 y 1980, esta emisora era mucho más que una empresa de entretenimiento. Era una verdadera fábrica de ídolos, un imperio que moldeaba opiniones, creaba sueños, y al mismo tiempo, controlaba la carrera y la vida de cientos de artistas. Para el público, Televisa era sinónimo de glamour, éxito y oportunidades infinitas. Pero para quienes vivían dentro de aquel sistema, la historia era muy diferente. Y Enrique Lizalde fue una de las pocas voces que se atrevió a ver más allá del brillo y a cuestionar las sombras detrás de las cámaras. Desde el inicio de su carrera, Lizalde se destacó por su postura firme, elegante y reflexiva. No era el tipo de actor que aceptaba órdenes sin entender el porqué. Siempre buscaba propósito, coherencia y verdad en las historias que contaba. Esa cualidad, que lo hacía especial, terminó convirtiéndose en un problema dentro de un entorno donde el artista era tratado como una pieza de un juego comercial. Para Televisa, un actor era una imagen, un producto que debía venderse. Para Lizalde, el actor era una conciencia, alguien con el deber de expresar los sentimientos humanos. Ese contraste de visiones fue, poco a poco, generando fricciones. Durante la grabación de algunas telenovelas, comenzó a mostrar su inconformidad con guiones superficiales y personajes sin profundidad. Decía que la televisión se estaba convirtiendo en un espejo roto de la sociedad, reflejando solo lo que vendía y olvidando lo que realmente importaba. En algunas reuniones proponía cambios, diálogos más humanos, historias más realistas, papeles que escaparan del maniqueísmo del héroe y el villano. Al principio, los directores lo escuchaban con respeto. Después de todo, era una estrella consolidada. Pero con el tiempo, sus cuestionamientos empezaron a verse como actos de insubordinación. Enrique Lizalde era un hombre de ideas firmes, y no tenía el hábito de callar cuando creía en algo. Estaba convencido de que el arte solo tenía valor cuando era honesto, no cuando servía únicamente al lucro. Esa postura, aunque admirable, comenzó a incomodar a los ejecutivos de la empresa, quienes lo veían como una figura difícil de controlar. Se dice que, en una ocasión, tras discrepar con un director sobre el rumbo de una telenovela, Lizalde afirmó con serenidad: «No estoy aquí para repetir fórmulas. Estoy aquí para contar historias que valgan la pena». La frase se difundió rápidamente por los pasillos y llegó a oídos de la cúpula de Televisa. Desde ese momento, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. La emisora, famosa por castigar discretamente a quienes desafiaban sus órdenes, empezó a marginarlo. De pronto, las invitaciones para protagonizar grandes producciones disminuyeron.
Los proyectos importantes dejaron de aparecer. Era como si, poco a poco, la imagen de Enrique Elizalde estuviera siendo borrada de los reflectores. Pero él, fiel a sí mismo, no retrocedió. Sabía que pagar el precio de la libertad era mejor que vivir preso de la conveniencia. Al mismo tiempo que su presencia en televisión se hacía cada vez más escasa, Elizalde comenzó a explorar otros caminos. Regresó al teatro, su primer amor, y empezó a actuar en producciones independientes, más pequeñas pero artísticamente más ricas. Fue entonces cuando se involucró más profundamente con la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde se destacó por defender los derechos laborales de los artistas. Muchos lo veían como una figura de integridad, un hombre que no temía decir lo que pensaba, aunque eso le costara el prestigio. Denunciaba el exceso de control que las emisoras ejercían sobre los actores, cuestionaba las largas jornadas de grabación y el descuido de las condiciones laborales. Para Elizalde, el artista merecía respeto y el arte, libertad. Su discurso era moderno, visionario e incómodo para la estructura de poder de Televisa, acostumbrada a la sumisión. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las represalias silenciosas. Enrique dejó de ser invitado a eventos, perdió espacio en campañas publicitarias y vio cómo su imagen desaparecía de las revistas de la empresa. El público, sin explicaciones, empezó a preguntarse por qué aquel galán tan querido ya no aparecía en las telenovelas. Algunos pensaban que se había retirado, otros creían que estaba enfermo. Pero la verdad era que Enrique Elizalde había sido, poco a poco, colocado en una especie de exilio artístico, un alejamiento estratégico que servía como ejemplo para cualquier actor que osara seguir el mismo camino. Aún así, no se dejó vencer. Aprovechó el silencio para reencontrarse con su esencia. Se dedicó a la lectura, la escritura, la dirección teatral y a proyectos culturales alternativos. Fue invitado a dar conferencias, participó en festivales de teatro y se convirtió en un referente de ética y resistencia. Entre sus colegas, su nombre se volvió sinónimo de respeto. Algunos lo veían como un rebelde, otros, como un mártir de una generación de artistas que todavía creía en la fuerza del arte. Y, paradójicamente, el distanciamiento que Televisa le impuso terminó fortaleciendo su leyenda. Al desaparecer de la televisión, Elizalde ganó algo que pocos artistas poseen: el misterio. Su silencio comenzó a valer más que cualquier aparición. El público, nostálgico, lo recordaba con cariño y admiración. Las retransmisiones de sus telenovelas seguían siendo exitosas, y su imagen, ahora lejana, se veía con aún más respeto. Sin proponérselo, se había convertido en el símbolo del actor que no se vende. El hombre que eligió la integridad por encima del estrellato. Y mientras muchos se sometían al sistema para mantener la fama, Enrique Elizalde demostraba, con serenidad, que el verdadero éxito es permanecer fiel a uno mismo. El conflicto con Televisa fue, en esencia, un choque entre dos mundos, el del arte y el del poder. Elizalde eligió el primero, aun sabiendo que perdería espacio en el segundo. Su salida de las telenovelas no fue un escándalo público, sino un silencio elocuente. No hubo despedida ni explicación. Solo la desaparición gradual de un nombre que había sido sinónimo de calidad y talento. Pero ese silencio, lejos de borrarlo, lo transformó en leyenda. Con el paso de los años, el público comprendió lo que había ocurrido. Y lo que antes parecía una pérdida, se convirtió en símbolo de valentía. Enrique Elizalde salió de Televisa por la misma puerta por la que había entrado, con la cabeza en alto. Pero el silencio tiene un precio. Y cuando el tiempo pasó, el mundo cambió, y Enrique Elizalde reapareció, no como estrella, sino como leyenda. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Y con ellos, el mito. Después de brillar durante décadas en las pantallas mexicanas y consolidarse como uno de los galanes más respetados y admirados de la televisión, Enrique Elizalde empezó a alejarse poco a poco de los reflectores. Para el público, su ausencia resultó repentina e incluso misteriosa. Aquel hombre de voz grave, presencia imponente y mirada intensa, que había dado vida a personajes memorables y conquistado millones de corazones, desapareció del escenario artístico sin grandes explicaciones. Los fans, que lo habían acompañado por años, comenzaron a preguntarse qué habría sucedido. Era común escuchar en las calles, en los cafés o en los foros de admiradores comentarios como: ¿dónde estará Enrique Elizalde? O, ¿por qué ya no hace telenovelas? Esa curiosidad dio origen a innumerables rumores, algunos inofensivos, otros completamente infundados.
En un medio donde el silencio suele interpretarse como misterio, las especulaciones se multiplicaron. Algunos decían que había tenido conflictos con los poderosos de Televisa y que había sido vetado. Otros afirmaban que padecía una enfermedad grave. E incluso hubo quienes inventaron historias sobre amores secretos y escándalos encubiertos. La verdad, sin embargo, era mucho más simple y humana. Enrique Elizalde había elegido el silencio. Después de décadas viviendo bajo la mirada constante de los medios, decidió retirarse para vivir en paz, lejos de la presión y las exigencias del mundo artístico. Siempre fue un hombre reservado, enemigo de la exposición gratuita. Para él, la fama era una consecuencia del trabajo, no su objetivo principal. Así, prefirió dedicar sus últimos años a la familia, a los amigos más cercanos y al teatro, su primer amor. Continuaba vinculado al arte, pero en proyectos discretos, sin la ambición de regresar a la televisión. A pesar de su naturaleza tranquila, el mundo a su alrededor había cambiado. La prensa sensacionalista, en busca de titulares fáciles, comenzó a alimentarse del misterio que rodeaba su retiro. Y cuando no hay hechos, surgen las invenciones. Revistas y programas de chismes empezaron a publicar versiones distorsionadas, insinuando que vivía recluido por problemas personales o por viejos resentimientos. Algunos incluso llegaron a afirmar que Enrique Elizalde había sido olvidado por la industria, peor aún, que vivía amargado y solitario. Nada de eso era cierto. Estaba en casa, rodeado de amor y serenidad, llevando una vida que había elegido conscientemente. Pero la prensa rara vez comprende el valor del silencio. Y fue precisamente ese silencio de Enrique el que se convirtió en combustible para los rumores. El actor, fiel a su carácter de siempre, optó por no responder, no justificarse, no defenderse. Creía que la verdad no necesitaba gritos. Pero el destino, que siempre fue generoso con él, le tenía preparada su última prueba de fortaleza. Ya en la vejez, Enrique comenzó a enfrentar problemas de salud. Al principio, parecía algo controlable, un malestar pasajero. Con el tiempo, llegó el diagnóstico difícil, cáncer de hígado. La noticia afectó profundamente a su familia y a algunos amigos cercanos, pero él reaccionó con la serenidad que siempre lo acompañó. No quería compasión ni publicidad. Solo pedía privacidad y dignidad. Siguió viviendo de la mejor manera posible, disfrutando el tiempo junto a su esposa, Tita Grieg, y su hija, Claudia. Pasaba horas leyendo, conversando y recordando los momentos más significativos de su carrera. Jamás perdió el brillo en la mirada ni su humor sutil. Aunque sabía que la batalla sería dura, mantuvo una actitud de aceptación y valentía. Él, que tantas veces había interpretado personajes que enfrentaban el destino con coraje, ahora vivía su papel más desafiante, enfrentar la finitud con elegancia. Durante ese tiempo, Enrique rechazó todos los intentos de convertir su enfermedad en espectáculo. No aceptó entrevistas, no quiso homenajes públicos, no buscó cámaras. Creía que el sufrimiento no debía transformarse en noticia. El dolor también necesita silencio, habría dicho a un amigo. Y fue en ese mismo silencio donde vivió sus últimos meses. El 3 de junio de 2013, México amaneció con una noticia triste. Enrique Elizalde había fallecido, a los 76 años, en su casa, rodeado por su familia. La confirmación vino de la Asociación Nacional de Actores y rápidamente se difundió por los medios. La conmoción fue inmediata. Todo el país lamentó la pérdida de uno de sus artistas más admirados, y las redes se llenaron de mensajes de cariño. Sin embargo, como era de esperarse, junto con los homenajes regresaron los rumores. Algunos medios publicaron que había muerto en circunstancias misteriosas, mientras otros inventaron una historia absurda sobre una supuesta amante que lo habría acompañado en sus últimos momentos. Nada de eso era real. Enrique Elizalde murió como vivió, con serenidad, honestidad y amor. La familia desmintió los rumores con elegancia y agradecimiento por las muestras sinceras de afecto. El velorio se llevó a cabo en la agencia funeraria Galloso, al sur de la Ciudad de México, en una ceremonia íntima y respetuosa. Amigos cercanos y colegas de profesión asistieron para despedirse de quien, durante décadas, fue sinónimo de talento e integridad. Al día siguiente, sus cenizas fueron llevadas al Panteón Jardín, donde reposan hasta hoy. Varias personalidades rindieron homenaje público. Angélica María lo describió como un caballero de alma noble. Silvia Pinal destacó su ética y disciplina, mientras Lucía Méndez recordó cuánto la había inspirado como artista. Ninguna de ellas habló de escándalos,
Todas hablaron de respeto y admiración. Aún así, parte de Internet, ansiosa de sensacionalismo, continuó explotando su muerte con títulos amarillistas. Surgieron vídeos y artículos titulados La trágica muerte de Enrique Elizalde y su amante, mezclando hechos con invenciones. Esas distorsiones dolieron a sus admiradores más fieles, quienes sabían quién había sido realmente. Un hombre íntegro que vivió y murió fiel a sus principios. Pero el tiempo, siempre justo, puso todo en su lugar. Con los años, las mentiras perdieron fuerza y el respeto prevaleció. Lo que quedó no fue el rumor, sino el legado. Enrique Elizalde se convirtió en un ejemplo de serenidad y dignidad. Su muerte no apagó su presencia, solo la transformó. La muerte se llevó al hombre, pero nació la leyenda. Y lo que quedó de Enrique Elizalde no fue el escándalo, fue la lección. La lección de que la verdad, por más discreta que sea, siempre sobrevive al ruido. Cuando Enrique Elizalde partió en 2013, México no perdió solo a un actor talentoso, sino una parte significativa de la historia emocional de su televisión. Su ausencia dejó un silencio extraño, como si las telenovelas hubieran perdido un fragmento del alma que las hacía especiales. Pero, curiosamente, fue ese mismo silencio el que, con el paso de los años, transformó su nombre en leyenda. A medida que el tiempo avanzaba, algo hermoso e inesperado comenzó a suceder. El público redescubrió a Enrique Elizalde. La nueva generación, que nunca lo vio actuar en vivo, empezó a encontrarlo en retransmisiones, vídeos antiguos y escenas compartidas en Internet. Las redes sociales, que tantas veces fabrican ídolos efímeros, comenzaron a revivir la figura de un artista que no buscaba fama, sino verdad. Jóvenes que nunca habían escuchado su voz original comentaban en los vídeos, este sí sabía actuar, hablaba con los ojos, porque ya no existen actores así. Y así, el tiempo, con su paciencia y justicia, devolvió a Enrique Elizalde el reconocimiento que nunca le fue quitado, pero que había quedado cubierto por el ruido de las décadas. Cada vez que aparece una escena suya, ya sea en Corazón Salvaje o en cualquier otra obra memorable, hay un tipo de encanto silencioso. Es como si el público sintiera, instintivamente, que allí estaba un artista distinto, un hombre que creía que actuar era mucho más que memorizar líneas o seguir direcciones. Era vivir intensamente la emoción del otro. Y esa creencia lo hizo eterno. El legado de Enrique Elizalde va mucho más allá de las telenovelas. Fue uno de los últimos representantes de una generación de actores que veían el arte como oficio, no como escaparate. Su trabajo era una extensión del alma, y eso se percibía en cada escena. No era el tipo de actor que buscaba llamar la atención, simplemente cautivaba la mirada del espectador porque había sinceridad en cada gesto. Su tono de voz era firme, sin ser autoritario, su mirada, serena, pero llena de intensidad. Incluso cuando interpretaba villanos, transmitía humanidad. Y es precisamente por eso que su recuerdo provoca tanta nostalgia. Enrique Elizalde pertenecía a una época en la que el talento era el centro de la obra, no el artificio. Después de su muerte, varios colegas y críticos comenzaron a revisar su trayectoria, reconociendo la importancia de su postura artística y ética. No solo interpretó grandes papeles, dejó una huella personal en la forma en que el público percibía al actor. Le devolvió dignidad a la profesión, demostrando que es posible ser popular sin ser superficial. Para él, el verdadero éxito consistía en emocionar, no en brillar. Por eso, cuando el tiempo pasó y los ídolos de plástico se desvanecieron, el nombre de Elizalde permaneció. Lo que lo distinguía era la constancia con la que vivía sus valores. Nunca cedió a la tentación del escándalo ni de la autopromoción. Incluso cuando fue apartado de las grandes producciones, mantuvo su integridad. Esa coherencia se convirtió en su mayor legado. En una época en la que el mundo artístico se inclina fácilmente ante las modas y las presiones, recordar a Enrique Elizalde es recordar a un artista que permaneció fiel a su verdad hasta el final. Y es esa fidelidad la que lo hizo eterno. El renacimiento de su imagen no vino de Televisa ni de las instituciones culturales, sino del público, de la gente que, años después, sigue emocionándose con sus escenas. Hay algo profundamente humano en esa redescubierta. Es como si México, al volver a ver sus viejas telenovelas, también volviera a mirar una parte de sí mismo. Ver a Enrique Elizalde es recordar una época en la que las historias se contaban con sentimiento, en la que los personajes parecían reales, en la que la televisión unía a las familias y provocaba lágrimas sinceras. Él representa la nostalgia de un tiempo más sencillo, pero también el ideal de un arte hecho con amor.
Muchos jóvenes actores hoy lo citan como referencia, incluso sin haberlo conocido personalmente. Dicen que su presencia en escena enseñaba lo que ningún manual de actuación puede explicar: el poder de la calma, de la pausa y de la mirada. Enrique Elizalde sabía que actuar era más escuchar que hablar, más sentir que mostrar. Esa comprensión profunda del arte de la interpretación es lo que hace que su legado trascienda el tiempo. Se convirtió en un símbolo de autenticidad, el actor que no necesitó adaptarse a la prisa del mundo moderno para seguir siendo actual. Cada vez que una cadena repite una de sus telenovelas, un nuevo público se enamora de su elegancia discreta. La cámara lo amaba, pero él nunca se dejaba dominar por ella. Sabía usarla como un puente entre él y el público. Y tal vez ese sea el secreto de su permanencia. Enrique Elizalde no actuaba para la cámara, actuaba a través de ella, directamente hacia el corazón de las personas. Incluso después de tantos años desde su partida, el cariño que su nombre despierta es casi palpable. Es recordado no solo como un artista, sino como un ejemplo de carácter y humanidad. Los homenajes que aparecen periódicamente en las redes no son fruto de una nostalgia vacía, sino de gratitud. El público reconoce en él algo que hoy se echa en falta: verdad. Y es esa verdad, expresada en cada mirada y en cada gesto, la que lo mantiene vivo. El renacimiento de la leyenda de Enrique Elizalde demuestra que el arte hecho con alma jamás desaparece. Mientras muchos artistas se apagan con el tiempo, él sigue siendo redescubierto, como si cada generación lo encontrara nuevamente. Su nombre se transformó en sinónimo de elegancia, talento y respeto, no solo por lo que hizo, sino por la manera en que vivió. Y eso es algo raro. Al final, Enrique Elizalde no necesitó homenajes grandiosos ni monumentos para volverse eterno. Su grandeza quedó grabada en las memorias, en las historias y en las emociones que dejó. Vive en las escenas que aún nos conmueven, en los diálogos que resisten al tiempo y en la sensación de que, por un instante, la televisión fue realmente arte. El tiempo puede apagar los reflectores, pero no la luz de quienes vivieron con verdad. Y por eso, hoy, al recordar a Enrique Elizalde, el público no piensa solo en un actor, sino en un ser humano que hizo de la honestidad su papel más hermoso. Fue, y siempre será, el galán que no necesitó escándalos para ser amado, el artista que se volvió eterno sin tener que pedirlo. Enrique Elizalde fue mucho más que un galán. Fue un artista verdadero, un hombre que vivió con dignidad, y dejó un legado que el tiempo nunca pudo borrar. Su presencia imponía, su voz tenía peso, y su mirada lo decía todo sin necesidad de palabras. Nos enseñó que el éxito no está en la fama, sino en la verdad con la que se vive cada papel y cada momento de la vida. Hoy, su nombre sigue vivo, no por las telenovelas, sino por la emoción que aún despierta en quienes lo recuerdan. Enrique se fue, pero nunca fue olvidado. Y ahora, es tu turno. Escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Queremos saber qué quedó en tu corazón. Y no olvides ver el siguiente vídeo, con más historias emocionantes de artistas que marcaron una época, como Enrique Elizalde. Porque recordar es una forma hermosa de mantener viva la verdadera arte.